Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 72. El rey del carnaval de las concesiones era el dictador Juan Vicente Gómez, un ganadero de los Andes que ocupó sus 27 años de gobierno de 1908 al 35, haciendo hijos y negocios. Mientras los torrentes negros nacían a borbotones, Gómez extraía acciones petroleras de sus bolsillos repletos y con ellas recompensaba a sus amigos, a sus parientes y a sus cortesanos, al médico que le custodiaba la próstata y a los generales que le custodiaban las espaldas, a los poetas que cantaban su gloria y al arzobispo que le otorgaba permisos especiales para comer carne los Viernes Santos. Las grandes potencias cubrían el pecho de Gómez con lustrosas condecoraciones. Era preciso alimentar los automóviles que invadían los caminos del mundo. Los favoritos del dictador vendían las concesiones a la Shell o a la Standard Oil o a la Gulf. El tráfico de influencias y de sobornos desató la especulación y el hambre de subsuelos. Las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y muchas familias de agricultores perdieron, por las buenas o por las malas, sus propiedades. La ley petrolera de 1922 fue redactada por los representantes de 3 firmas de los Estados Unidos. Los campos de petróleo estaban cercados y tenían policía propia. Se prohibía la entrada a quienes no portaran la ficha de enrolamiento de las empresas. Estaba vedado hasta el tránsito por las carreteras que conducían el petróleo a los puertos. Cuando Gómez murió en 1935, los obreros petroleros cortaron las alambradas de púas que rodeaban los campamentos y se declararon en huelga. En 1948, con la caída del gobierno de Rómulo Gallegos, se cerró el ciclo reformista inaugurado 3 años antes, y los militares victoriosos rápidamente redujeron la participación del Estado sobre el petróleo extraído por las filiales del cártel. La rebaja de impuestos se tradujo en 1954 en más de $300 millones de beneficios adicionales para el Standard Oil. En 1953, un hombre de negocios de los Estados Unidos habían declarado en Caracas: aquí usted tiene la libertad de hacer con su dinero lo que le plazca. Para mí esa libertad vale más que todas las libertades políticas y civiles juntas. Cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derribado en 1958, Venezuela era un vasto pozo petrolero rodeado de cárceles y cámaras de torturas, que importaban todo desde los Estados Unidos: los automóviles y las heladeras, la leche condensada, los huevos, las lechugas, las leyes y los decretos. La mayor de las empresas de Rockefeller, Le Creole, había declarado en 1957 utilidades que llegaban casi a la mitad de sus inversiones totales. La Junta Revolucionaria de Gobierno elevó el impuesto a la renta de las empresas mayores. La mayor de las empresas, Rockefeller la creó, había declarado en 1957
utilidades que llegaban casi a la mitad de sus inversiones totales. La Junta Revolucionaria del Gobierno elevó el impuesto a la renta de las empresas mayores, de un 25 a un 45%. En represalia, el cártel dispuso la inmediata caída del precio del petróleo venezolano y fue entonces cuando comenzó a despedir en masa a los obreros. Tan bajo se vino el precio que a pesar del aumento de los impuestos y del mayor volumen de petróleo exportado, en 1958 el Estado recaudó 60 millones de dólares menos que en el año anterior. Los gobiernos siguientes no nacionalizaron la industria petrolera, pero tampoco han otorgado hasta 1970 nuevas concesiones a las empresas extranjeras para la extracción de oro negro. Mientras tanto, el cártel aceleró la producción de sus yacimientos del cercano Oriente y Canadá. En Venezuela ha cesado virtualmente la prospección de nuevos pozos y la exportación estaba paralizada. La política de negar nuevas concesiones perdió sentido en la medida en que la Corporación Venezolana de Petróleo, el organismo estatal, no asumió la responsabilidad vacante. La corporación se ha limitado, en cambio, a perforar unos pocos pozos aquí y allá, confirmando que su función es otra que la que le había adjudicado el presidente Rómulo Betancourt. No alcanzar una dimensión de gran empresa, sino servir de intermediario para las negociaciones en la nueva fórmula de concesiones. La nueva fórmula no se puso en práctica, aunque se la anunció varias veces. Mientras tanto, el fuerte impulso industrializador que había cobrado cuerpo y fuerza desde hacía 2 décadas, muestra ya visibles síntomas de agotamiento y vive una impotencia muy conocida en América Latina. El mercado interno, limitado por la pobreza de las mayorías, no es capaz de sustentar el desarrollo manufacturero más allá de ciertos límites. La reforma agraria, por otra parte, inaugurada por el Gobierno de Acción Democrática, se ha quedado a menos de la mitad del camino que se proponía. En las promesas de sus creadores, recorrer. Venezuela compra al extranjero y sobre todo a Estados Unidos buena parte de los alimentos que se consume. El plato nacional, por ejemplo, que es el frijol negro, llega en grandes cantidades desde el norte en bolsas que lucen la palabra beans. Salvador Garmendia, el novelista que reinventó el infierno prefabricado de toda esta cultura de conquista, la cultura del petróleo, me escribía en una carta a mediados del 69. ¿Has visto un balancín? El aparato que extrae el petróleo crudo tiene la forma de un gran pájaro negro cuya cabeza puntiaguda sube y baja pesadamente día y noche sin detenerse un segundo. Es el único buitre que no come mierda. ¿Qué pasará cuando oigamos el ruido característico del sorbedor al acabarse el líquido? La obertura grotesca ya empieza a escucharse en el lago de Maracaibo, donde de la noche a la mañana brotaron pueblos fabulosos con cinematógrafos, supermercados, dancings, hervideros de putas y garitos, donde el dinero no tenía valor.